la honra significa todo lo que uno pueda hacer por esa persona fallecida antes y después de la muerte. Y respeto es todo lo que uno no debe de hacer en contra de esa persona, ya sea tu padre, tu madre, en vida. No debes de hacer, hay cosas que no debes de hacer, tener parámetros. Entonces eso es un respeto, pero hay personas que respetan mucho pero no honran. Entonces, normalmente hemos visto como la muerte algo muy negativo. Hemos visto que nadie quiere morir. A ver, yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos de los que hemos estado en la vida cristiana o en la religión que usted sea, cuál ha sido el objetivo de usted estar en esa iglesia? Ya sea en la iglesia católica, en la iglesia evangélica, en la iglesia morava, en la que sea. ¿Cuál es el objetivo de usted estar ahí? Ver al Señor. Ese es el objetivo final, ir a ver al Señor, cuando uno muera, tener un encuentro con Dios. Ese es el objetivo de nosotros congregarnos en una iglesia. Entonces, si el objetivo nuestro es encontrarnos con Dios en un momento, en el final de mis tiempos, de mis días, cuando yo vaya a morir, ¿por qué entonces le tenemos tanto temor a la muerte? Si realmente nuestro deseo es ver a Dios, si nuestro deseo es entrar al reposo de Dios, ¿por qué tenemos que tenerle miedo a la muerte? ¿Por qué tenemos que huir de la muerte? ¿Me entienden? Entonces, aquí no nos vamos a hacer roca en el mundo, todos vamos a morir, todos vamos a pasar esa etapa de la muerte en algún momento, más ahora que estamos viendo cómo buenos y malos y de todo tipo de gente está muriendo, así es que nadie puede decir yo soy inmune. No, porque estamos todos expuestos a esto. Claro que estamos cuidándonos, estamos teniendo todos los parámetros que hay que tener, porque el sabio ve el mal y se aparta. Y sobre todo cuando hay juicio en el mundo hay que esconderse, ¿verdad? Protegerse. Y cuando hablo de esconderse, no solamente hablo en la forma física, sino también esconderse bajo la sombra del Shaddai. Y esconderse bajo la sombra del Shaddai no es estar 24 horas metidos dentro de la iglesia. Cuando estamos hablando de esconderse bajo la sombra del Shaddai, en el Salmo 91, la aplicación correcta es estar estudiando su palabra. Eso es esconderse. La gente está comprando medicina, la gente está buscando los mejores médicos, están poniendo sus tapabocas, usando alcohol, perfecto. Pero la mejor manera de protegerse, desvélese estudiando la Torá. Desvélese escudriñando las escrituras y usted estará escondido bajo la sombra del Shaddai. La traducción original del Salmo 91, cuando dice el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Shaddai. El que habita estudiando sus secretos, el que cohabita con el Eterno, estudiando su Torah, entonces la sombra del Shaddai estará con él. Es así, no es solamente recitar el texto, ponerlo en tu puerta. Claro, tiene un alcance, pero la esencia de este salmo se refiere a estar estudiando su palabra, a comerse la Biblia. Este es el tiempo para eso. A usted que no le gustaba leer, ahora empiece. Ahora empiece. Entonces, pero si se llega el momento de la muerte, ¿cómo nosotros vamos a tomar esta parte? Tenemos que estar claro que la muerte tiene que tomarse como el nacimiento, como un paso más en nuestra vida. Y si se llega el momento, no por descuido, no porque activamos el reino espiritual de las tinieblas y eso causa muerte también, pero cuando es una muerte natural que ya fue determinado para nosotros, ¿cuál es la reacción que debe de tener la familia? ¿Debemos guardar luto o no? ¿Qué dice la Biblia sobre eso? Entonces, primer punto, la vida de Sara, cuando Sara muere, Abraham está en una tierra extraña, él era extranjero en ese lugar, en la zona de Mamre, y dice que cuando él está allí, él va a los príncipes, a los gobernantes de esa época que le tenían mucho respeto a él, por todo lo que Dios había hecho con Abraham. Abraham tenía
tanta luz y era una persona tan amante al prójimo, tan dadora, tan compartidora. Era la bondad misma reflejada a través de él, que todo el mundo lo quería, todo el mundo lo respetaba, todo el mundo lo tomaba en cuenta. Entonces él está buscando un lugar para sepultar a su esposa. Aquí está la primera revelación de cómo la Biblia habla expresamente de la honra a los difuntos. Es importante el lugar donde vamos a morir. Yo me recuerdo que antes, y todavía a veces la gente habla, no importa dónde me vayan a enterrar, de todas maneras ya estoy muerto. Así es que pónganme donde ustedes quieran, en el peor cementerio, si es posible, no importa, no gasten en mí, porque de todas maneras ya estoy muerta. Esas son palabras de una persona que no entiende la Torá. Pero cuando miramos que Abraham se dirige a los lugareños de ese lugar, se dirige a las personas que están en liderazgo ahí y les pide que le dé la tierra específica, una cueva específica, del cual vamos a estudiar un poquito si nos da tiempo. Y él dice, este es el lugar que yo quiero que ustedes me vendan para yo sepultar a mi esposa. Y esa cueva se llama Macpela, en hebreo, Macpela. Él estaba dispuesto a pagar cualquier precio por esa cueva. Él no escogió cualquier lugar. Él no escogió el primer, bueno, aquí no importa. No. Él dijo, yo tengo que comprar Macpela. ¿Por qué tenía que ser esa cueva? ¿Sabe que hasta hoy día usted va a Israel y ese es uno de los lugares más sagrados de Israel? Obviamente después del lugar donde está el templo, la pared donde se quedaron los restos del templo y la tumba de Yeshua, obviamente, ¿verdad? Pero esta cueva de Macpela es uno de los lugares más visitados y uno de los lugares más importantes en Israel. Y uno se pregunta, ¿pero por qué? ¿Por qué Abraham? Porque recordemos que Abraham tenía una conexión divina con el Eterno. ¿Qué misterio guardaba ese lugar? Entonces, es importante saber, es importante yo decidir dónde va a quedar sepultado los restos del cuerpo de mi familiar. Es importante, sumamente importante. Pare bien la antena. Es importantísimo el lugar donde va a ser sepultado. Y eso es parte de la honra. No somos animales para ser enterrados en cualquier lugar. Esto que pasó y está pasando con la pandemia, que colapsaron los hospitales en diferentes países del mundo, que la gente era agarrado a montones y eran quemados. Esto, hermanos, es lamentable, es una deshonra. Y todas las personas que han muerto de esta manera fueron realmente, o que fueron sepultados más bien de esta manera, fue una gran deshonra para ellos. Por eso es que morir con el COVID trae mucha deshonra, porque no hay momento para velar a la persona, para honrar la vida de esa persona, para llorar a esa persona. No, van directito al cementerio. Es muy duro el juicio de Dios para este mundo. Entonces es importante. La cueva de Macpela, entonces, significa cueva doble, porque es de 2 plantas y también porque en esta cueva fueron enterrados en pareja. Escuche bien, aquí él sabía que ese lugar, ahí habían sido enterrados Adán y Eva. En ese lugar fue enterrado, bueno, obviamente Sara y Abraham, Isaac y Rebeca, Jacob y Lea. Fueron enterrados en esa misma cueva. Ahora, si nos vamos mucho más profundo, ahí hay una conexión con el mundo superior, con el mundo espiritual. Entonces, por eso es que era tan importante, Pastor Imer y todos los que nos están viendo,
Es tan importante que nosotros podamos entender el misterio que guarda cuando nosotros morimos, cuando nosotros fallecemos. Por eso es importante prepararnos en todos los aspectos, tener un terreno en un buen lugar de honra, un lugar, imagínese, era el último regalo que él le iba a dar a su esposa y entonces no le importó el costo. ¿Y sabe cuánto pagó Abraham por esa cueva? 400 shekeles. Estamos hablando de una cifra altísima, 400 shekeles de plata pagó para quedarse y ser el propietario generacional de esa cueva. Y ahí fueron enterrados los otros patriarcas y matriarcas. En la versión original de esta lección, de esta porción que se llama Hayei Sara, que quiere decir la vida de Sara, vemos que dice, Sara vivió 127. En la versión Reina Valera dice 127 años. En la versión en hebreo dice 127. ¿Qué significa esta separación de 127? Significa que Sara tenía la misma característica espiritual, la misma elevación de pureza espiritual que tuvo a los 7, lo tuvo a los 20 y lo tuvo a los 100. Toda la vida de Sara fue de alto honor, de alta estima y de pureza espiritual. Fue muy pura esta mujer. Y por eso se dice 127. Éxodo capítulo 13, versículo 19, dice que Moisés tomó los huesos de Josué. Recordemos que Josué le hace hacer un juramento a sus hermanos y les dice, cuando ustedes salgan, porque él sabía que en un momento iban a salir de Egipto, porque recuerden que ellos llegaron hasta Egipto. Cuando salgamos de aquí, y si yo ya no estoy, si estoy muerto, yo quiero que hagan un juramento, que me prometan, que me juren que mis huesos no van a quedar en Egipto. ¿Y por qué? Él no quería que sus huesos, pero si él ya estaba muerto, ¿por qué él tenía que preocuparse por sus huesos si él ya estaba fallecido? ¿Por qué? Porque los que están en la verdadera espiritualidad entendemos que el lugar donde van a ser sepultados nuestros huesos tiene que ser un lugar bien escogido. Tiene que ser, por eso usted debería estar pagando ahorita. No es porque estemos activando la muerte, el estar pagando un lugar, un terreno especial para cuando alguien fallezca. No, es prepararse porque es parte de nuestra vida y también para que no nos pongan, no nos manden a enterrar en cualquier lugar. Que ya tengamos ese sitio preparado, un sitio especial, que realmente haya honra para nuestros muertos. Y hablando de los padres, cuando la palabra dice una de las cosas para prolongar la vida es honrar a padre y madre. Y a veces la gente cree que honrar a los padres solo en vida. Honrar es más allá de la muerte. Nosotros todavía, aun si nuestros padres no están vivos, aunque hayan muerto, aunque ya tengan 10 años, 20 años fallecidos, podemos seguirlos honrando. Podemos seguir nosotros haciendo todo el trabajo espiritual y todo el trabajo de honra con nuestro comportamiento, siguiendo su legado. Si fueron buenos padres, siguiendo el legado espiritual que ellos tuvieron, que ellos hicieron. Todo esto es honrar el nombre de ellos, honrar la memoria de ellos, que en nuestras conversaciones siempre hablemos de ellos. Eso es honrarles. Entonces, Eclesiastés capítulo 7, verso 1. Una cosa impresionante que yo me quedé, wow, digo yo, qué tremendo. ¿Verdad que todo mundo se queda como alegre, feliz cuando hay un nacimiento de un bebé? ¿Verdad? Cuando nace un niño y se celebran los cumpleaños y todo. Pero ¿sabe qué? Bíblicamente, bueno, los cumpleaños no son tan relevantes cuando leemos en su palabra. Lo relevante es la muerte de alguien. Eso es relevante. Relevante en el sentido más profundo. Leamos Eclesiastés capítulo 7, verso 1. Y dice, mejor es la buena fama que el buen ungüento,
y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. ¿Qué le parece? Es mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Porque cuando uno nace, no sabe cómo va a llegar su fin. Pero cuando ya llegó su fin, usted sabe todo lo bueno, todo lo amable, todo lo justo que hizo esa persona. Entonces es digno de admiración, es digno de aplaudir, es digno de, wow, llegó a su meta, cumplió sus propósitos en su vida, fue un gran hombre, fue una gran mujer, dejó todo, hizo tantas cosas, trabajó sin horario en la obra del Eterno, en la obra del Señor. Bendito es el día de la muerte de esa persona. Es importante, entonces, por eso es que en el judaísmo siempre es muy elevado la muerte de una persona, muy, muy elevado. Tan elevado que hay hasta, ellos cumplen algunas leyes que ya es algo normal, y yo creo que esa parte nosotros lo deberíamos de hacer. Por ejemplo, cuando muere alguien y la familia está de luto, nosotros lo mínimo que podemos hacer es ir a ayudar a limpiar la casa, atenderlos, a ir a cocinar, porque nadie quiere hacer nada. La gente está de luto, la gente está como que estuvieran enfermos y no hay quien los atienda. Entonces, religiosos, vamos. Usted que no sale de estar metido dentro de la iglesia, es el momento de accionar. Nosotros, los que guardamos sus mandamientos, entre comillas, que a veces no se guarda nada, solo son palabras, el momento de la acción. Y mire, ahorita hay mucho que hacer. ¿Cuántas personas están de luto? ¿Cuántas personas han fallecido y las familias están con sus corazones rotos porque tal vez ni siquiera pudieron velar a su ser querido? Es el momento de ir a atenderlos, de ir a ayudarles, de cocinarles, que ellos no tengan que cocinar, ir a ofrecer. Las iglesias deberían de hacer eso. Todo el mundo debería tener como una ley eso. Es parte del amor al prójimo. Eso es parte de lo que el Señor dejó en sus mandamientos. Entonces es mucho más elevado el momento de la muerte que el nacimiento. El lugar donde un hombre o una mujer va a ser enterrado tiene que ser un lugar totalmente bien escogido. Por eso es que vemos que José dijo, no, a mí no me dejen aquí. José dijo, no me dejen aquí, yo quiero que me lleven con ustedes y que me sepulten en ese lugar donde es la tierra prometida. Y así fue, se le cumplió el sueño. Ahora, ¿qué pasa cuando ya está muerto con el cuerpo de la persona fallecida? Si ha sido una persona justa, si fue una persona muy espiritual, ¿qué pasa? Aquí hay otra cosa. Segunda de Reyes, capítulo 13, versículo 10 al 21. Dice que había un movimiento de guerra y entonces tanta gente muriendo. Dice que llevaron al sepulcro donde estaba el cuerpo del profeta Eliseo. Y entonces, pero en medio de la cosa dice que se les cayó el muerto y tocó los huesos enterrados del profeta Eliseo, el otro muerto. Dice que al tener contacto físico con los huesos del profeta, inmediatamente resucitó el muerto. Resucitó. Entonces, aún después de muerto, nuestro cuerpo físico, si usted fue una persona muy consagrada, muy elevada, una persona realmente conectada con la verdadera espiritualidad, no con la religión, sino con la espiritualidad directa con Hashem, entonces su cuerpo va a emanar luz aún después de muerto. Sus huesos tendrán el poder sanador. Por eso es que Dios tiene tanto celo con nuestro cuerpo, con nuestra vida. Dejen de adulterar, dejen de fornicar, eso es lo peor que uno puede hacer. No, los adúlteros señalan a los borrachos, señalan al drogo, pero usted está peor que ellos. No, pues sí, esa es la verdad. Porque es una cosa con tu cuerpo físico, es muerte. Por eso es que ahora es el momento de nosotros reaccionar. Reacciona. Es el momento de que nosotros podamos elevarnos de verdad, dejar todo lo que nos estorba y poder realmente
entrar a esto. Entonces, cada uno de nosotros, sin caer en la idolatría, lo ideal sería que cuando una persona muere dentro de nuestra familia, lo ideal debería de ser enterrarlo el mismo día, según la Biblia. ¿Por qué? Esta es la otra parte. Hay contaminación. Y cuando nosotros empezamos a leer su palabra, cuando nosotros empezamos a ver la historia y los preceptos, porque recordemos que hay preceptos en la Biblia. En Números capítulo 19, verso 4, es que nosotros no podemos caminar sin ley. Usted no puede caminar por la vida como en la era prehistórica, sin ley. Todo tiene ley. Y la Biblia tiene sus leyes y nosotros tenemos que escudriñar y aplicarlo correctamente. Entonces, imagínense que hoy día pensamos que honrar a alguien es llevarlo a velar dentro de la iglesia. Y eso es fatal, eso es fatal. Nosotros hemos visto cualquier cantidad de personas siendo veladas dentro de la iglesia y pensamos que eso es una gran honra para el fallecido. Y no, es todo lo contrario, es una contaminación que hay. Si no, léase Números capítulo 19, la prohibición que Dios hace de que la persona que tuvo contacto físico con un muerto no puede ni siquiera entrar al tabernáculo de reuniones porque contaminaría el lugar. Imagínense. No deberíamos ni de velarlo en nuestras casas porque igual hay una contaminación espiritual. Yo estoy hablando de contaminación espiritual. Entonces, ¿dónde vamos a velar a nuestros muertos? Lo ideal sería en una funeraria. Eso es lo ideal. Pero sabemos que la economía a veces no da para eso. Por eso es que hay que guardar los mandamientos, para que la economía dé. Mientras usted no guarde los mandamientos, no va a tener ni para dónde morir, ni en dónde caer, ni saber dónde va a morir. Por eso la importancia de guardar los mandamientos es para que todo sea próspero, para que todo lo que hagamos pueda tener realmente una aceptación y que podamos estar bien. Por eso el Señor dejó los mandamientos. Si ustedes guardan sus mandamientos, todo les va a salir bien. Bendito en su entrada, bendito en su salida, hasta en la muerte, miren, honrados. Ahora, muchos se preguntarán, bueno, yo no sabía esto y en mi casa se veló quizás 2, 3 personas, saber cuántos con esta pandemia. ¿Qué podemos hacer? Miren, esto se trata de guerra espiritual también, del conocimiento de guerra espiritual. Cuando fallece una persona en la casa y ya el cuerpo se va al cementerio, debe de haber una limpieza espiritual en la casa. Lo primero que hay que hacer es, bueno, durante el sepelio, ya en la salida, cuando ya el cuerpo va saliendo de la casa, hay que hacer sonar los chofares. Porque el chofar tiene un código espiritual tan poderoso que no es porque qué bonito se mira tocar, no, es que el Señor lo dejó porque tiene una profundidad espiritual. Que suenen los chofares para que se vaya todo espíritu de muerte, huya, porque miren lo que ha pasado, muere una persona y al ratito muere otro, y en el mismo zona muere otro y otro, y ahora va a decir, bueno, es que la pandemia está así, sí, pero podemos hacer algo. Entonces hay que hacer que suenen los chofares en las casas, hay que rodear de sal, limpiar, porque la sal es un elemento profético de limpieza y de purificación. Entonces toda la casa, rodearla con sal, hacer una limpieza espiritual. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa? Ahora, ¿se debe de guardar luto, sí o no? Sí. Mínimo 7 días, máximo 1 año. Más allá de 1 año ya es idolatría. Claro, vamos a honrar la memoria y vamos a entristecernos y hay que llorar, si hay que llorar. Jesús lloró, Juan 11:35, cuando escuchó la muerte de Lázaro, su amigo, se unió, él sabía que iba a resucitar, sin embargo, se unió al luto momentáneo de la familia y llorad con los que lloran, dice Romanos capítulo 12, verso 15, entonces no es malo eso, es parte de nuestra naturaleza, ¿verdad? Llorar por nuestro ser querido. Entonces, pero más de allá de 1 año hay gente que caen en depresión, porque esta es la otra parte.
Cuando la atmósfera se contamina del espíritu de muerte que acaba de suceder dentro de la familia, hay una contaminación en la atmósfera, la familia cae en depresión, no solamente guardan luto, sino que caen en depresión, y hay personas que han muerto seguido luego de la muerte de ese familiar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hacer todo este trabajo espiritual, limpiar con sal, sembrar sal alrededor de la casa, hacer que suenen los shofares, y también hay especies, lo que dice Éxodo capítulo 30, hay especies aromáticas que son para traer la presencia divina de Hashem en un lugar, y que esa presencia divina pueda ser permanente, como es la canela. El sahumerio de canela es muy bueno para que el ambiente sea limpiado de toda saturación, y obviamente hacer una guerra espiritual, desplazando y todo eso. Bueno, hay mucho que hablar sobre eso, pero estamos hablando de la honra. Entonces, ¿qué pasa? Ahora otra cosa. Fallece la persona y todo el mundo al cementerio, hasta los niños van al cementerio. Eso es grave, grave, grave. ¿Por qué? Porque los niños no deberían de ir al cementerio, no deberían de llevarse a los niños al cementerio, porque la atmósfera y en la dimensión espiritual, lo que se mueve en los cementerios es fuerte, porque no ve nada. No, pero después vienen con dolor, que le duele el hombro, que no sé qué, que todo tiene, que el niño se volvió enfermoso o es un niño enfermoso, de todo le pasa. ¿Por qué? Porque se carga el cuerpo físico y el cuerpo espiritual, y por eso es que no debemos de evitar llevar a los niños al cementerio. Ahora, para los que no sabían y dicen, bueno, pero ya lo hicimos, ¿y ahora qué hacemos para revertir eso? Báñese con sal. Sí, es que es la mejor manera. Levítico capítulo 2:13 dice que en toda ofrenda debíamos la gente, el pueblo de Israel, traer sal. Entonces, ¿qué es lo que tiene la sal? Es un elemento profético, pero sirve para purificar. Si usted se quiere purificar, échese sal. ¿Y por qué en la ofrenda se tenía que echar sal? Porque usted no sabe de dónde traían esa ofrenda. Y hasta hoy día, todas las iglesias deberían de echarle sal a cada ofrenda, porque usted no sabe de dónde viene, qué hicieron con ese dinero, y usted se lo trae como que nada al altar del Señor. Y solo hacen, ni siquiera oran a veces, solo pasa, la gente entrega y se bendice nada más, pero no se ora, no se purifica, no se consagra, no se santifica. Entonces el pueblo no recibe, y eso tampoco va a la presencia de Dios. O sea que nosotros debemos de hacerlo con conciencia todo. Debemos de saber lo que estamos haciendo para que esa ofrenda, ese diezmo, ese maser, como se dice en hebreo, pueda ser realmente recibido por el Eterno como olor grato ante su presencia. Entonces, el precepto número 398 habla de la impureza que da un cadáver. Por eso es que debemos de estarnos siempre purificando, lavándonos, haciéndonos todo este trabajo espiritual, pero sobre todo cuidándonos de no contaminarnos. Y esto es parte del trabajo que como hijos de Dios debemos de entender y enseñarle a nuestros hijos. ¿Por qué? Para que no quedemos contaminados. Estamos tan muy involucrados, ¿verdad?, con esto de las muertes y todo eso. Y cuando hay algunos que dicen, no, es que no hay que ni ir a nada de eso, pues lo ideal sería no ir. Pero si hay que ir, si tenemos una responsabilidad de ir, debemos de cuidar esta parte. Si usted tiene que ir al cementerio, hágase todo este trabajo espiritual, límpiese, purifíquese, por lo menos 7 días lavándose. ¿Para qué? Para que haya una limpieza en su cuerpo físico, y obviamente eso va a afectar el mundo espiritual, porque como es arriba es abajo, lo que usted haga en lo físico va a tener un resultado espiritual. Espero que esta enseñanza sobre la honra a los muertos haya sido de mucha ayuda para usted, y que puedan compartir este mensaje. Sería lindo para que todo el mundo pueda realmente entender el misterio que hay en esto, y que todos podamos también tener esa conexión divina con el Eterno y con los fallecidos, hasta dónde podemos honrarlo, qué debemos hacer, y todo esto nos va a beneficiar a todos, porque todos vamos en algún momento a pasar por esto. Que el Eterno les bendiga, les espero en la próxima semana, viernes o jueves, pero aquí vamos a estar en conexión
desde la página de Facebook de la iglesia y también a través del canal de YouTube. Bendiciones a todos. En YouTube nos pueden encontrar como Prédicas, Katia Padilla Prédicas. Abrazos a todos y shalom, shalom. Que tengan Shabbat Shalom. Hoy estamos empezando un nuevo mes. Un nuevo mes, es el 9º mes. Estamos en el Aleph, el día número 1 del mes número 9. Y hoy en la noche tenemos el Shabbat, así es que usted únase, busque información sobre ello y para que entienda, ya hemos hablado sobre los Shabbat, pueden buscarlo en el canal de YouTube para que sepan cómo hacerlo, cómo iniciar. Es tan importante tener esta energía en nuestra casa, esta bendición, este altar familiar en nuestra casa. Shalom, shalom a todos. Bendiciones y espero que podamos estar en conexión nuevamente en la próxima semana.